Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a, a nuestro conversatorio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre hipotiroidismo. Entonces, bueno, les presento a nuestros doctores, doctora Alejandra Morales, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Vanessa, muy feliz de volverte a tener con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y también nos va a acompañar el doctor Richard. Entonces, muy buenos días, doctor. Vanessa, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. No a ustedes por asistir. Bueno, vamos a esperar a que se conecten más personas a este live. Pero entonces quiero que demos un preámbulo de lo que vamos a hablar el día de hoy, doctora. Bueno, la doctora Alejandra es la que me coordina, acá ella es la que me va a hacer las preguntas, yo solo estoy acá para responder. Bueno, pues no, básicamente lo que vamos a hablar hoy es del hipotiroidismo. Esta es una patología muy común alrededor de la cual se han creado muchos mitos, se ha hecho responsable de muchas cosas por parte de las personas. Entonces, como queremos dar a conocer un poco más a profundidad qué es el hipotiroidismo, qué síntomas realmente se relacionan, y pues nada, que nos cuenten sus preguntas para empezar a conocer un poco más de esta patología que es muy común y que cada vez se está diagnosticando más, cada vez está siendo mucho más frecuente su diagnóstico. El doctor, pues afortunadamente contamos con su presencia, que es una persona experta en el tema, él es endocrinólogo, en su consulta tiene un gran volumen de pacientes, entonces, pues bueno, vamos a aprovechar de todo ese conocimiento del doctor para poder exprimirle a preguntas. Sí, claro que sí. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden escribir en los comentarios. Y si es más íntima, a continuación vamos a colocar los números. También nos pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto se las resolveremos en el envío. Bueno, un poquito de Quantica. Ustedes pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.quanticamagazine.com. Acá encontrarán varios artículos, videos, noticias sobre todos los temas de bienestar, salud y turismo. Están presentados de una manera muy pedagógica y muy didáctica para el fácil entendimiento de todos. Además, ¿sabes? Me gusta de Cuántica que habla de muchísimos temas, o sea, no solamente salud, no solamente la parte financiera, sino que hay una gran posibilidad de conocer muchas cosas y hay gente muy experta que nos acompaña en la revista para escribir. Y claro que sí, pues como tal la doctora es nuestra médica científica de cabecera y ella nos orienta en todo el proceso de construcción de la revista en cuanto a lo que es la parte médica. También del portal hay una parte que es para el servicio de la comunidad que se llama El Médico Responde. Es un lugar donde ustedes pueden hacer las preguntas asociadas con todos los temas de salud y con mucho gusto nuestros profesionales se la contestarán de la manera más profesional posible. Además, hay un tema nuevo que me gusta mucho, pues no es nuevo, simplemente se están escuchando últimamente en la revista, que me parece muy interesante para muchas personas, que es la parte de orquídeas. Me parece que es un tema súper interesante, se relaciona con muchas cosas, no solamente se relaciona con la parte de la agricultura y demás, sino también con un hobby, con el manejo de estrés, entonces también los invitamos a que la revisen. Sí, bueno, al final del conversatorio vamos a hablar un poco sobre este tema porque mañana es nuestro primer conversatorio sobre el maravilloso mundo de las orquídeas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre este tema al final del conversatorio, pero pues no sé si ustedes quieran, comenzamos. Claro que sí, si quieres, podemos empezar. Entonces, bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias. De verdad, para nosotros es un placer contar con su presencia. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero sobre todo que tiene un amplio conocimiento en este tema. Y hemos escogido el hipotiroidismo porque alrededor de él se crean muchos tabúes, muchos mitos, muchas preguntas con las que llegan los pacientes a consulta. Entonces, lo primero que quiero que nos explique o que le explique al público qué es la glándula tiroides, como cuál es su función, hacia grosso modo, para luego ya entrar en el tema del hipotiroidismo. Ok, doctora Alejandra. Bueno, la tiroides es una glándula que se ubica a la altura de mi corbata, a la altura del nudo de la corbata. Ella está regida por un centro, la mamá de la tiroides es una glándula que es en la zona donde los hindúes llaman el tercer ojo, se llama hipófisis. Y allí se libera una hormona que se llama la TSH. Esa TSH lo que va a hacer es viajar
por vía sanguínea hasta la tiroides, a donde está el nudo de mi corbata, y va a estimular la liberación de dos hormonas, la T4 y la T3. Normalmente lo que se mide en clínica es la TSH y la T4, o sea, vamos a medir la mamá que se libera en la hipófisis y vamos a medir la hija, a ver qué tanto responde la hija. El hipotiroidismo como tal, pues vamos a verlo más adelante, pero dentro de las funciones de la tiroides son muy amplias, La tiroides se relaciona con los procesos de termogénesis, es decir, la formación o generación del calor del cuerpo. Además, es necesaria para la función cardiovascular, para la función gastrointestinal, mejora el desempeño cognitivo o el desempeño de procesos mentales. Ya hablamos de la termogénesis, mejora la textura de la piel, del cabello. En general, la hormona tiroidea va a ejercer diversas funciones, hasta se relaciona también con la fertilidad, con la posibilidad de embarazo, con los desenlaces de los mismos embarazos. Entonces, como puedes darte cuenta, es muy amplio. Inclusive cuando está exagerada su función, hace que se pierda calcio a nivel del hueso y se relaciona también con procesos de osteoporosis. Bueno, doctor, ¿y qué es el hipotiroidismo y cómo podemos empezar a sospechar que nosotros podríamos tener esta patología? Pues realmente el hipotiroidismo está subdiagnosticado. El hipotiroidismo tiene un cuadro clínico que puede ser común a diversas enfermedades. Pues el paciente con hipotiroidismo simplemente puede tener cansancio, decaimiento, ya en un proceso más de evolución comienza con piel seca, caída de cabello, estreñimiento, sensible al frío, falta de concentración, falta de memoria. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy variado los síntomas, ¿no? Un paciente puede empezar a presentar síntomas y puede ser diagnosticado con otro tipo de patologías. Aunque ahora estamos muy sensibilizados con el tema de la tiroides, no solo por los medios, sino también por las consultas clínicas. Ahora los médicos, tanto de prevención primaria, médicos generales, están tratando de buscar más patología tiroidea, cosa que antes no se hacía, ¿no? Pero esos son los síntomas, más o menos. ¿Qué tan frecuente es el hipotiroidismo, doctor? Pues fíjate que ahí tenemos un gran bache, porque estudios que muestren realmente la prevalencia de hipotiroidismo no son muchos. Un estudio publicado más o menos en el 2011, este fue por el doctor Londoño y el doctor Gallego, demostró que el hipotiroidismo en la población colombiana podría ser alrededor del 18%. Pero se ha visto que los datos son muy, digamos, de esta forma divergentes. Hay un estudio reciente publicado en Acta Médica Colombiana en el 2018 por el grupo del Hospital San José de Endocrinología del doctor Walter Chávez y el doctor Henry Tovar y Dolly Amador, donde demostró que realmente la prevalencia de hipotiroidismo en la población no era tan alta, era alrededor del 6%. Pero la enfermedad subclínica, es decir, aquella que es muy larvada, con síntomas muy leves y que no hay cambios a nivel de los exámenes en sangre, era alrededor del 13%. Es decir, que si nuestra población, la población colombiana son alrededor de 48 millones de colombianos, estaríamos hablando de que más o menos casi 5 millones de colombianos pueden estar sufriendo de hipotiroidismo. Bueno, doctor, una de las grandes preguntas que nos hacen es ¿qué tan relacionado está el hipotiroidismo con otras patologías? Especialmente, digamos, la obesidad, que muchos pacientes echan la culpa al hipotiroidismo de la obesidad o la diabetes o la hipertensión. ¿Qué tan cierto es y como con qué patología se relaciona? Bueno, muy bien. El hipotiroidismo como tal sí puede relacionarse con un metabolismo más lento, ¿ok?
por la misma función en la generación de calor y demás. Pero que sea una causa directa de obesidad no es tan cierto. ¿Ok? Sí puede ser que muchos pacientes obesos tengan problemas de tiroides como cosa adicional, pero no todos los pacientes obesos tienen problemas de tiroides. ¿Ok? El ser gordo no es ser hipotiroideo. ¿Ok? El Eso ser es hipotiroideo. tabúes, doctor, porque eso es lo que más los pacientes dicen, o sea, lo que uno más escucha es que estoy gordo porque sufro de la tiroides. Exacto, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Hay muchos gordos que sí sufren de la tiroides, pero hay muchos gorditos que no es de la tiroides, sino obviamente del desbalance entre comer y el nivel de gasto que tenga, gasto definido como ejercicio. Es Entonces, dime. es como una adicional, o sea, no necesariamente el ser obeso te lleva a ser hipotiroideo y no lo contrario. Tal cual, tal cual. Entonces hay un colega mío que dice que uno no sufre la tiroides, sino la tragoides, y con todo respeto a las personas que sufren de obesidad, pues así hagan dieta, como ya habíamos hablado en un evento previo, pues puede que hagan mucha dieta, pero si no hacen nada de ejercicio, pues siempre van a tener un exceso de calorías que lo que van a hacer es aumentar de peso y por eso es que ese tipo de personas pues engordan, ¿no? O sea Pero que no es cierto. la creencia que hay de que bueno, si las personas que tienen hipotiroidismo tienen un metabolismo lento y van a engordar por eso es mentira. Es mentira. Cuando el hipotiroidismo está fuera de control, lo que hay es retención de líquidos. Entonces el paciente tiende a hincharse. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede hincharse? Lo equivalente a alrededor de 2 o 3 kilos. Pero tan pronto el paciente entra en terapia, entra en manejo, ya cuando esté controlado, pues se va a perder esos 2 o 3 kilos de agua, pues. Pero no hay una relación directa entre, como tal, de obesidad con hipotiroidismo, ¿sí? Obviamente la obesidad tiene múltiples factores. Puede ser que la tiroides, al disminuir el proceso metabólico, pues este paciente tenga una mayor propensión a ser un ahorrador de energía y por lo tanto aumente peso, pero no es lo único. La fisiopatología de la obesidad es tremendamente compleja. Intervienen demasiadas hormonas, intervienen demasiadas señales que van desde el hipotálamo, que se integran con todo el aparato gastrointestinal, con receptores en el aparato gastrointestinal, con la grasa visceral. Entonces, realmente hablar que solamente la tiroides es igual a obesidad no es cierto. ¿Ok? Ok. Doctora, antes de seguir, hay ya dos comentarios. El primero es un saludo a la doctora Alejandra de parte de Andrea Poja, que saludos desde México. Y una compañera de la universidad. Ah, qué bueno. Saludos. Y bueno, Saludos, y el Andrea. segundo es cuáles son los síntomas del hipotiroidismo. No sé si tal vez los enumeramos o decimos cuáles son los principales. Bueno, entonces los síntomas, como ya lo habíamos dicho, entonces el paciente como tal presenta cansancio, decaimiento, piel seca, estreñimiento, el paciente tiene dificultades para concentración, alteraciones de la memoria, sensibilidad al frío, son esos pacientes que están en Girardot y tienen, bueno, en Girardot, en Cancún, en Cartagena y tienen más de 2 camisetas y pueden inclusive hasta colocarse un buzo, estreñimiento. Entonces esos son como los síntomas más frecuentes, ¿no? Esos síntomas se tienden a controlar una vez inician el tratamiento, ¿verdad, doctor? Sí, O sí, pueden perdurar pero ¿qué después, tan rápido? Señora, o pueden perdurar después del inicio del tratamiento. no, por Los lo síntomas. general no, por lo general no, los síntomas se resuelven, pero sí toca decirle a los pacientes, bueno, la hormona tiroidea va a comenzar a actuar rápido, pero vamos a tener pues la certeza de que está controlada. Al menos tenemos que dejar pasar 6 semanas, que es lo que se demora la TSH, la hormona tiroestimulante, la que se libera aquí, que es nuestra señal a nivel sérico en los exámenes, para estar en niveles normales o en niveles, o que ella muestre los cambios que se manifiestan por la ingestión del medicamento. ¿Ok?
Bueno, doctor, y hablando de como esas patologías que se relacionan, ¿qué otras patologías uno podría sospechar de relación con el hipotiroidismo? ¿O en qué casos nosotros como médicos podríamos decir, se nos puede estar escapando? Bueno, hay una muy frecuente y es más de médicos de atención primaria y es cuando encuentran un paciente que tenga hipercolesterolemia, o sea, tener un colesterol elevado, un colesterol total elevado asociado o siendo la representación de un colesterol malo que es el LDL elevado, sin más, que no haya triglicéridos elevados ni nada de eso, sino solo una hipercolesterolemia pura, tenemos que sospechar que pueda tener hipotiroidismo. ¿Ok? En pacientes con constipación, en pacientes que ven los gastroenterólogos, eh, si se aquejan de estreñimiento crónico, una de las patologías frecuentes que tenemos que descartar es hipotiroidismo. En patologías ginecológicas, aquellas mujeres que dejan de menstruar o que empiezan a presentar salida de leche por los senos, antes de pensar que es una hiperprolactinemia, puede ser un hipotiroidismo. ¿Ok? Y obviamente en obesidad es una de las hormonas que tenemos que descartar, ¿no? Bueno, doctor, ¿y qué exámenes debemos hacer para poderlo diagnosticar? O sea, esos exámenes que usted dice, bueno, esto es necesariamente lo que debemos hacer. Eso no se nos puede pasar. Ok, los exámenes mínimos son exámenes en sangre, entonces se piden al menos dos, que sería la TSH y una T4 libre. Esos son los mínimos requeridos. Si ya vemos que la TSH está elevada por encima de 10 unidades internacionales por litro y la T4 libre está elevada por encima de 1, la T4 libre está baja o con tendencia a la baja, con una TSH elevada, pues ahí estamos ante un cuadro de hipotiroidismo. Ya es la consulta más especializada determinar cuál sería el origen del hipotiroidismo. Entonces, aparte de la TSH y la T4 libre, ya es de dirección de pronto del internista, del médico de familia, del endocrinólogo, pedir anticuerpos contra la tiroides, porque la causa más frecuente ahora son procesos autoinmunes en el cual el sistema de defensa se confunde y cree que la tiroides tiene la codificación o se parece a los virus y llega y la ataca el sistema de defensa, eso se llama tiroiditis de Hashimoto y la daña. Esa es la causa más frecuente. Ya, pues acá en Colombia, pues no tenemos prácticamente déficit de yodo. Ya por norma de salud pública, cuando compramos sal, siempre dice sal yodada. Entonces, por eso ya no vemos los bocios gigantescos, los cotos, como le decimos acá en Colombia, que eran tan frecuentes en verlos en nuestras abuelas, en las tías abuelas, en la zona andina, en Nariño, en Boyacá, donde había una deficiencia de yodo. Entonces ya eso es menos frecuente, ¿no? Doctor, ¿qué tanto se asocia el hipotiroidismo a la herencia? O sea, ¿qué tan probable es que una mamá pueda heredarle a sus hijos este problema? Pues hay alguna relación pequeña con los procesos autoinmunes. Entonces, si vamos a hablar de cuadros de tiroiditis o la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, podría relacionarse, pero realmente no es tan frecuente, es muy, muy escasa la relación. O sea, no porque supongamos la doctora Alejandra tenga hipotiroidismo, la hija, la doctora Camila, pueda tener hipotiroidismo. Entonces, pero no es de descartar, ¿no? Dentro de los antecedentes de la familia es importante valorarlos, pero no hay una relación directa, ¿no? Salvo en algún tipo de enfermedades, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de enfermedades? Pues el síndrome de alteración en diferentes glándulas autoinmune, ¿podría relacionarse? Sí podría relacionarse. Se puede relacionar con una parte del sistema de defensa que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Pero, como te digo, no es la norma. Y además ese tipo de enfermedades, de ese tipo de síndromes autoinmunes hormonales o poliglandulares son infrecuentes.
Bueno, doctor, muchas personas asocian el problema de tiroides directamente con nódulos tiroideos. O sea, muchas personas asumen que el tener hipotiroidismo es una indicación de tener nódulos tiroideos. ¿Qué tan cierto es? No, no. A ver, el proceso de nódulo tiroideo es diferente, ¿no? El proceso del nódulo tiroideo es una, una proliferación de las células que constituyen la tiroides, las células foliculares, y forman el famoso nódulo tiroideo. Los nódulos en realidad tienen una prevalencia o pues se pueden observar muy frecuente en la población, para que me entiendan. Si uno coge 100 personas y le hace ecografías a las 100 personas, pueden encontrarse nódulos tiroideos en al menos 20 personas, entre 16 a 20 personas. Estaríamos hablando de que casi el 20% de las personas podrían tener nódulos tiroideos. Lo importante es que el nódulo tiroideo no mida más de 10 milímetros, no sea irregular, o sea, la forma sea bien redondito, bien bonito, no todo alterado, que no haya presencia de microcalcificaciones en el interior ni circulación interna, porque esos son realmente los malos. Si nosotros pensamos en nódulo tiroideo, pues de esos 20 nódulos, que encontramos en una vista rápida a 100 personas, de esos 20 nódulos, estaríamos hablando de que alrededor de 18, 19 nódulos son benignos. O sea, el 95% de los nódulos son benignos, pero hay un 5% de los nódulos que pueden convertirse en un cáncer de tiroides. Entonces, a esos son los nódulos sospechosos, los nódulos de riesgo, los que biopsiamos. Realmente no es que los pacientes hipotiroideos tengan nódulo tiroideo asociado a todos, no. Pero parte del screening que hacemos, o parte de la revisión que hacemos a los pacientes con hipotiroidismo, es hacer una ecografía tiroidea. Entonces, por eso estamos capturando más nódulos tiroideos, a veces más nódulos de lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque, como vemos, de 20 nódulos que se revisen, 19 son benignos, ¿ok? Pero para saber eso, tenemos que biopsiarlos, y se biopsian cuando son mayores de 10 milímetros, más de 1 centímetro. Doctor, ya hay más comentarios. Nos saludan desde Chiquinquirá, Boyacá. Entonces, pues bienvenida a los conversatorios y ojalá lo disfrutes mucho. Hay una pregunta que dicen que si el hipotiroidismo puede producir el cáncer de tiroides. No, el hipotiroidismo no se relaciona con cáncer de tiroides. A las personas les da cáncer es porque sus células puedan hacer una mutación, no sabemos por qué razón, porque estén expuestos a radiación, no sabemos si lo que nosotros estamos comiendo tienen alguna serie de metales, de hormonas, eso se llaman disruptores endocrinos y facilitan que algunas células muten. Realmente no sabemos la causa directa del cáncer, llámese de tiroides, de seno, de estómago, de colon, lo que sea. El cáncer realmente son mutaciones de las células y estas células empiezan a crecer y se vuelven egoístas, invaden y destruyen el tejido alrededor de donde se localizan. Pero no, el hipotiroidismo no es una razón directa, o sea, para hablar que pacientes con hipotiroideo todas van a terminar con cáncer de tiroides, no. Okay. Sí, el cáncer de tiroides es más frecuente en pacientes con hipotiroidismo, eso es muy diferente, ¿ok? No es que sea la razón, ¿de acuerdo? Bueno, la otra pregunta, si papá y mamá son hipo, ¿los niños pueden heredar? Ya lo habíamos dicho, es poco probable, es bajo, es realmente infrecuente. ¿Okay? Listo. Hay otra pregunta. Una persona que toma medicamento por hipotiroidismo desde los 5 años, hoy con 21 años, ¿puede mejorar la hormona y dejar el medicamento? ¿Qué alimentos o actividades pueden mejorar el funcionamiento? No, nada. Una vez te inscribes en el grupo de hipotiroidismo tratado, es para siempre. ¿Ok? Puede que con el tiempo requiera, no sé, arrancó, supongamos, con 75 microgramos de levotiroxina y a medida que va creciendo lo más probable es que ya no requiera 75 sino 100 y luego pasemos a 125 y luego a 150.
lo que el paciente necesite para mantener una TSH, que es el examen en sangre, TSH, en un rango entre 0.4 y 4 unidades internacionales por litro. Pero que le vayamos a quitar el medicamento, no, no. Ese es otro de los tabús también que hay, que uno se puede curar del hipotiroidismo, que simplemente me dan unos meses y ya, y esto es importante aclararlo con el doctor Richard, tenemos hipotiroidismo y es como la diabetes, la podemos controlar, pero no curar. Bueno, Exacto. doctor, hablando del tratamiento, cuando usted dice del medicamento, de ajustar la dosis, ¿de qué depende que debamos ajustar la dosis? Y además, ¿qué tips tenemos que tener claros para el consumo del medicamento? Porque es un medicamento que puede variar muy fácil los niveles de TSH, ¿verdad? Exacto. El medicamento es lo que decimos en medicina de estrecho margen terapéutico. Es decir, ese medicamento con una dosis puede pasar de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo o puede ser insuficiente, entonces quedar en un hipotiroidismo. La idea es que al menos 2 veces al año un paciente pase por el grupo de endocrinología, pero como el hipotiroidismo es una patología tan frecuente, los médicos generales, los médicos de atención primaria, médicos familiares, médicos internistas, todos están en capacidad de hacer un excelente manejo. No requiere que sean los endocrinólogos manejar hipotiroidismo. Como decía la doctora Alejandra, pues la levotiroxina es una molécula que es muy sensible, nosotros le decimos es muy celosa, entonces ese medicamento debe ser tomado en ayunas, idealmente, con el estómago vacío obviamente, y esperar de 45 minutos a 1 hora para ingerir, no sé, desayuno o otro tipo de medicamentos. Porque, como les digo, esta molécula es muy sensible, entonces se puede inactivar y no va a funcionar para nada. Igualmente, este tipo de medicamento no puede ser sacado a un pastillero. Muchos pacientes andan con sus pastilleros, entonces manejan droga para la tensión, que la aspirina, que una cosa, que la otra, y además le colocan la levotiroxina en el pastillero. No. La levotiroxina, por eso viene en un empaque de aluminio que la protege de la luz, la protege de la humedad. Si se expone a la humedad o se expone a la luz, pues se inactiva el medicamento y no va a servir para nada. Entonces, este tipo de medicamento no puede ir en pastilleros. Se debe mantener en un ambiente que sea fresco, que no sea húmedo, que no haya exposición a luz, idealmente. Entonces, dentro de la misma pregunta decía que qué alimentos pueden mejorar el funcionamiento de la tiroides y actividades. Ninguna. Y eso acá vamos a tener discrepancias porque de pronto los médicos alternativos nos van a decir otras cosas, que el selenio, que bueno, que un montón de cosas. Puede ser que el selenio sí, pero en casos de hipertiroidismo se ha visto alguna relación, o tiroiditis, que es otra clase de patología, pero nada. Que el rábano, nada, no, ningún medicamento, nada. Que me vuelvo vegetariano y se va a mejorar la tiroides, no, coma carne. Tampoco, que soy carnívoro y va a mejorar la tiroides, no, tampoco. Si usted es hipotiroideo, requiere levotiroxina. Es como, no sé, una persona como un radiotransistor que necesita la energía, entonces colóquele la pila. Si el radiotransistor es de pilas, pues la pila acá nuestra es la levotiroxina. Si usted no toma la levotiroxina, pues ahí sí ni siquiera va a poder hacer ejercicios, ni va a hacer nada. Ni va a poderse concentrar, ni va a poder estudiar, ni nada. No hay ningún tipo de medicamento, no hay ningún tipo de ejercicio. Nada, lo que necesita es levotiroxina, punto. Dios mío. Acaban de escribir otra pregunta. Bueno, ya es como un caso en específico. Es así. Vale. Tengo descontrolada mi toma de medicamento hace 5 años. Empecé nuevos exámenes hace un mes. El TAN me salió en 11. El internista me envió ecografía y gammagrafía. No he empezado la toma del medicamento porque aún no me tomo la gammagrafía. Pero me preocupa mucho mi pérdida de peso, de 12 kilos, mucha caída de pelo y de ánimo. Bueno, ahí sí toca mirar. Si estás perdiendo peso marcado, no sé si estás haciendo más bien un hipertiroidismo, por eso de pronto el internista te está pidiendo una gammagrafía para mirar si tienes, y al revés de nuestra charla de hoy, tienes un hipertiroidismo, que sean las gammagrafías. De 11, perdona, ¿verdad, Vanessa? ¿Una TSH de 11 dice? Sí, salió
El TAN me salió en 11. ¿El qué, perdón? ¿Ok? Ahí dice TAN. La persona escribió Debe TAN. ser TSH. TSH, Ok. sí. Ok, entonces si la TSH está en 11, entonces está hipotiroideo. Entonces no requiere la gamografía. Nosotros no hacemos gamografía en hipertiroidismo, en hipotiroidismo. La gamografía es un examen que nos ayuda a nosotros a determinar si el paciente tiene alguna hiperfunción tiroidea. Ahora bien, de pronto pensando en el colega internista, que me parece que lo está haciendo excelente, lo que él está pensando es en descartar un cuadro que es diferente, que se llama una tiroiditis. Entonces, si tiene una TSH de 11 en hipotiroideo, pero tiene síntomas como si hubiera hecho un hipertiroidismo, como si hubiera perdido peso, está de pronto ansiosa, no sé si ha tenido palpitaciones, tembladeras, sensibilidad al calor previamente, entonces uno dice, oiga, primero probablemente pasó de un hipertiroidismo, ahora está en hipotiroidismo, estoy pensando en una tiroiditis de Hashimoto. En ese caso, si se hace una gamografía, y si no capta nada, pues probablemente sea una tiroiditis. Pero eso es para descartar otro cuadro. Sí, definitivamente ella tiene que seguir con nosotros, con el internista, me parece excelente, y mirar la gamografía. Y sí, toca no tomar la levotiroxina, ojalá le hagan rápido la gamografía, o si no se va a sentir maluca. Porque si toma la levotiroxina, falsea la gamografía. Entonces necesitamos que haga rápido los exámenes. Okay. Hay otras preguntas. Me imagino que... Perdona, Vane, vamos a cerrar una cosa de los medicamentos que me parece importante antes de seguir con otra cosa, y es, doctor, ¿qué tanta implicación tiene el partir la tableta de la levotiroxina? O sea, yo la parto y la dejo para tomarme esa otra mitad al día siguiente o ese cuarto. ¿Qué tanto influye en los niveles de TSH? Sí, no es recomendable porque cuando tú partes una pastilla y la dejas para el otro día, ya estás dañando la pastilla. Nada. Si vas a hacer ese tipo de cosas, bueno, supongamos que que no se le den en la EPS, que tenga dificultades para encontrarla, entonces el paciente solo tiene levotiroxina de 100 y necesita tomar 50. Entonces ahí sí le tocaría partir la pastilla, cosa absolutamente no recomendable, ¿ok? Y desechar la otra mitad, tomarse la mitad y al otro día volver a partir una, desechar la mitad y tomarse la mitad. Eso no es debido. Lo he visto, pero no, nada. Lo digo más como algo anecdótico. Eso no debe ser. ¿Ok? Bueno, Sí, y cuando se nos olvidan las tabletas de pronto, yo tengo que tomarme una todos los días y se me olvidó, esa pastilla que se me olvidó, ¿qué tanto influye en que se me descompense la tiroides? ¿O qué debería hacer si se me olvidó el medicamento? Sí, influye mucho. Entonces, la tendencia es que si a vos se te olvidó hoy tomártela, teóricamente podrías tomártela en la noche, al menos 2 horas después de la cena, y al otro día sigues tu ciclo. Pero absolutamente influye. La idea es que ojalá sea a la misma hora o el mismo lapso de tiempo. Supongamos que, no sé, todos los días se la toma a las 6 de la mañana, pero es sábado y domingo y se la tomó a las 8. No pasa nada. Lo importante es que sean ayunas y después espera al menos 45 minutos para comer algo. Pero sí, ya si empieza a olvidarse medicamento, pues eso puede influir y al final puede hacer que no lleguemos a metas, ¿no? Eso es Entonces es cierto. importante recomendarle a nuestros pacientes que cuando se les olviden, supla el medicamento al día siguiente o en la noche y que además le cuenten al médico que se les ha olvidado, porque también lo hemos visto, doctor, en consulta que los pacientes llegan y con la TSH descompensada este mes, a los 6 meses un poquito menos, al otro ya está compensado y cuando nosotros entramos a interrogar es ese detalle que ha pasado, es que se les olvida frecuentemente, así sea una vez, y son 6 semanas descompensado el paciente con la TSH. Total. Fíjate que si hacemos la cuenta de 6 semanas, si se le olvida una vez por semana, estaríamos diciendo que ese paciente no se tomó medicamento durante una semana, porque lo fueron 6 veces durante ese periodo de tiempo que no se lo tomó. Y eso impacta, eso es cierto, eso impacta. Ahora ok, sí va. la otra pregunta creo que también va en relación a al medicamento. Preguntan si este se altera cuando se administra al mismo tiempo con pastillas para la tensión. Total, como ya dijimos, levotiroxina es celosa, ella es única, no se combina con nadie, ¿ok? Entonces, así debe ser, solita. Listo. Hay un caso que no entiendo muy bien, pero pues
Se los voy a explicar. Hay una persona con antecedentes de un CA papilar de tiroides con resección Ujú. completa de la tiroides hace 22 años. Ujú. Actualmente la TSH está en menos 0.005 con un consumo de 200 gramos de levotiroxina. ¿Qué está fallando? Preguntan. No, no está fallando nada. Ella es una persona especial. En cáncer de tiroides, la TSH se debe mantener lo más bajo posible. ¿Ok? Porque sabemos que esa hormona, que es la TSH, si hay alguna célula dormida del cáncer por ahí en el cuello, si se aumenta la TSH, hace que esa célula se reproduzca y puede volver a aparecer la recaída del cáncer de tiroides. Entonces, este tipo de pacientes de cáncer de tiroides no son regidos por los valores estándares de la TSH en personas con hipotiroidismo simple. Es decir, el hipotiroidismo simple uno busca que la TSH esté entre 0,4 y 4, idealmente alrededor de 2, 2,5. Pero en pacientes con cáncer de tiroides uno busca una TSH súper baja, idealmente por debajo de 0,1. Obviamente este caso de esta paciente es una paciente especial porque lleva 22 años, entonces si uno ve en 22 años pues no ha hecho recaídas, está estable, pues uno podría ser menos exigente y bajarle un poquito más la dosis. Entonces si está tomando 200, escuché, Sí, ¿verdad? señor. 200, entonces uno podría intentar bajar lentamente, vamos con 175, luego 150 para buscar una TSH por debajo de 0,4, que esté 0,3 y así se va a mantener bien. Más porque esa persona lleva mucho tiempo de la patología y no ha hecho recaídas. ¿Ok? Pero ella es una persona especial, no es que está fallando. Al revés, tiene unos médicos muy buenos, muy exigentes, pero se puede ajustar, ¿vale? Se puede ir Listo. ajustando. La última pregunta que hay en este momento es que si es verdad que se debe tomar solo una marca de levotiroxina. Sí, total, total. Si tú te casas con la marca X, ojalá sigues con la marca X siempre. ¿De acuerdo? Eh, Porque si un día tomas X, mañana Y, pues eso se vuelve una mezcolanza que es difícil cuadrar. ¿Ok? Okay. Y como ya dijimos, pues el hipotiroidismo, la levotiroxina, al ser de estrecho margen terapéutico, pues a veces es excesiva, a veces le falta, entonces por eso siempre vamos a estar no jugando, sino buscando tenerlos en un rango terapéutico. Y eso hace que requiera consultas frecuentes al médico de atención primaria, al médico familiar, al médico internista, al endocrinólogo como última instancia. ¿Ok? Okay. Y les mandan saludos. Dice un saludo al profe y a Alejita. Qué bueno verlos después de tanto tiempo y seguir aprendiendo de ustedes. Milena Ballesteros y Fuentes. Ay, saludos a Sandra M. Ok. Dice, por el momento pues no hay más preguntas. E invitamos al público si tienen alguna pregunta la pueden escribir y con gusto nuestros profesionales se la responderán. Pues sí, doctor, yo creo que con esto hemos dado como un brochazo muy grande a este tema, muy interesante, le agradecemos de verdad muchísimo por su compañía. Esperamos volverlo a tener en estos live y invitamos también a todas las personas que nos quieran hacer preguntas, a consultar. Aquí estamos en Quántica Magazine listos para responderles. Muchas gracias. No sé si tengas por ahí otra pregunta, Vanessa, o ya. Sí, pues escribieron por interno Ok. que si produce aborto, que si tengo, digamos, más, sí, Uy, que esa si sufro de pregunta. hipotiroidismo, puedo ser más frecuente a producir pues abortos, ¿no? Ok, dentro de las pérdidas del embarazo, eh, son múltiples las razones, ¿ok? Pueden ser alteraciones genéticas del feto, pueden ser el hipotiroidismo. No es una razón absoluta, no es la razón directa, pero cuando a nosotros nos llega pacientes como interconsulta de parte del servicio de ginecología en mujeres que han tenido pérdidas de su gestación, la idea es tenerlas lo mejor controlado posible. La tiroides, como digo, no es una relación directa, pero sí se puede asociar de alguna forma a la pérdida del embarazo o a la infertilidad. Entonces es recomendable que una paciente con este tipo de problemas, pues sea vista por el grupo de medicina interna o endocrino
y tratar de buscar una TSH alrededor de 2, 2.5. Y muchas de estas pacientes requieren hormona tiroidea. Puede ser que les ayude y puede disminuir el riesgo, pero como les digo, no es la causa directa. Eso es más del estudio juicioso del ginecólogo y del grupo de fertilidad, ¿no? Pero sí nosotros somos como parte del equipo donde tratamos de buscar el mejor desenlace. Pero sí es necesario que una persona que ha tenido abortos frecuentes o que tenga problemas de fertilidad se descarte problemas de tiroides. Ok. Bueno, hay otra pregunta, realmente no la entiendo muy bien, pero es que si la droga puede ser más perjudicial que tener el propio hipotiroidismo. ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo? Que si la droga puede ser más perjudicial que tener el propio hipotiroidismo. Uf, es que, a ver, si tú no te tomas la droga, si no te tomas el medicamento y tienes problemas de tiroides, pues haz de cuenta que tienes como un carro, ojalá que todos sepan manejar con el ejemplo que voy a dar. Es como tener un carro andando en primera todo el tiempo, ¿ok? Va a ser un carro que va a estar forzado, pero no desarrolla, ¿de acuerdo? Y al final voy a dañar el carro. Se ha visto que el tener hipotiroidismo y no estar controlado se asocia a riesgo cardiovascular, se asocia a falla cardíaca. Entonces, si no tomas el medicamento, pues puedes tener riesgo cardiovascular, riesgo de falla cardíaca. Una cosa muy diferente es tomar exceso de medicamento. Si yo tomo exceso de medicamento y no estás controlado, salvo en pacientes con cáncer de tiroides que nosotros los llamamos a un exceso de medicamento controlado para evitar el riesgo de recaída del cáncer de tiroides. El exceso de medicamento, por ahí salió el bebé. Mi mascota. Mi bebé cuadrúpedo. Mi mascota, un bello cuadrúpedo, ya viene mi hija a recoger. Si yo tomo el exceso de medicamento, pues sí aumento el riesgo de que pueda hacer alguna arritmia cardíaca, cosa que es infrecuente, pero se asocia a fibrilación auricular, o pueda hacer más pérdida del calcio en el hueso, ¿de acuerdo? Así como a grandes rasgos. No es que los médicos los llevemos a hipertiroidismo, es que controlar la tiroides es a veces muy difícil. Uno se puede demorar inclusive hasta un año. Una vez le falta medicamento, uno le sube medicamento y se pasa al otro lado, entonces tiene que empezar a buscar dosis intermedias para estar estable. Pero no es que el medicamento sea perjudicial, si su medicamento está una dosis adecuada para su situación y la TSH está adecuada, no le va a pasar absolutamente nada, se va a sentir como una reina o un rey, lo que sea. Pero el no tomarlo es mayor riesgo, me parece a mí, cuando hay hipotiroidismo. Ok. Hay otra pregunta por interno y es que si la infertilidad por hipotiroidismo es reversible. Si es por ese lado, podría ayudar a que tengas éxito en los embarazos. Si es por ese lado. ¿Ok? Es decir, si la infertilidad es por la causa del hipotiroidismo, pues uno, al contrario del hipotiroidismo, pues probablemente va a tener mayor probabilidad de quedar en embarazo. Obviamente ahí influyen otras cosas, la edad de la mamá, la edad del papá. Bueno, si el papá es un señor mayor, entonces el conteo de espermatozoides. Bueno, hay muchas cosas que también afectan. Okay. Bueno, ya no hay más preguntas. Ok, perfecto, súper. Bueno, entonces les agradezco la invitación. Vanessa, muchas gracias. Doctora Alejandra, muchas gracias. A todos los que estuvieron conectados, muchas gracias por sus preguntas. Y nada, la tiroides como vieron, es una patología frecuente, pero los médicos de atención primaria, médicos familiares, internistas, todos están en capacidad de hacerlo de una forma muy adecuada, y ya la última línea somos los endocrinos, y igual estamos abiertos a cualquier tipo de soporte que requieran. ¿Ok? Muchas gracias, doctor, por su compañía, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Y esperamos volverlo a tener muy pronto. Bueno, gracias. Feliz tarde, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Antes de desconectarnos, los quiero invitar. Mañana vamos a tener un conversatorio sobre orquídeas, el maravilloso mundo de orquídeas. Digamos que va a ser un ciclo de conversatorios
muy ameno, con diferentes temáticas, diferentes formas de ver las orquídeas, también desde la parte de medicina, psicología, obviamente la parte de la orquideología. Y mañana es la inauguración, bueno, es el primero. Entonces ahí la doctora pues también va a participar, no sé si nos quieras contar un poquito de esto. Sí, claro, la idea es que nos acompañen para que, como tú dices, Vanessa, conozcamos un poco más de las orquídeas, pero las orquídeas vistas desde muy diferentes puntos, o sea, como el placer de poderlas tener, los trucos para hacerlas crecer, pero también como una terapia para manejar el estrés, para manejar muchas patologías, es muy interesante. Sí, bueno, en nuestro país tenemos más de 450 especies de orquídeas y es algo que mucha gente no sabe. O sea, realmente, Además, es un mundo que yo todos los días conozco un poquito más, la variedad de colores, de formas. eh, Somos unos privilegiados en Colombia realmente porque esto es un regalo de la naturaleza. Tenemos una gran variedad que yo cada vez que veo conozco un poquito más. Y además que, como dice el doctor, también son celosas para dejarse manejar, entonces también aprender a tocar, eso, a conocer esos trucos para poderlas hacer florecer y que realmente armonicen el ambiente, porque realmente lo que ellas hacen es como armonizar el ambiente, armonizar sus alrededores, entonces es como verlas desde todo punto de vista. sí, el día de mañana nuestro conversatorio será con el médico Carlos Uribe, que es un ay Dios mío, ortopedista muy importante en nuestro país y él se ha dedicado al estudio de las orquídeas hace 22 años. Entonces, bueno, vamos a tener el primer conversatorio con él y también pues los invitamos a que pregunten lo que quieran. El doctor va a estar abierto a todas las preguntas y es como un momento muy importante para que aprovechemos sobre pues estos estudios que realmente son de desconocimiento. Yo siento que no se conoce mucho sobre la orquídea. Sí, aprender a conocer un poco más, aprender además a escuchar personas tan valiosas, porque como tú dices, él conoce muchísimo de este tema y conocer un poquito más me parece interesante, como decimos, como darle otra mirada, no solamente como la flor, sino más allá de tener una orquídea. Sí. Bueno, mañana será a las 5 de la tarde, también por aquí por Facebook Live. Les invitamos a que envíen a todos. Y bueno, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy al doctor. Es un placer tenerlo, su conocimiento es muy valioso para todos. Y pues la gente le encanta porque hacen muchas preguntas. Entonces, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Placer, cuídense mucho. Chao, chao. Chao.